Variables es posible medir directamente en los suelos. Imagínense que habíamos estudiado, pero se acuerdan de un ensayo que era un joven que iba penetrando. ¿Qué se medía con eso? Se medía Mide la presión de punta, exacto, resistencia en la punta y resistencia en el punta. pero por lo menos que pongan dos de esas variables. O sea, resistencia a punta, presión de polo y resistencia en el punto. Otras veces respondían resistencia por tensión, porque resistencia por presión es justo. O resistencia por compresión también, porque es suelo. Miren que esa pregunta tiene sentido común. Ni siquiera, no es como el CPT, que el CPT sí tiene una variable definida, una respuesta definida. Esto es de sentido común, porque hay que corregirlo por eso. Básicamente porque a medida que baja de profundidad el suelo está más confinado, entonces le va a tomar. Eso puede ser una respuesta. Es una de las muchas respuestas que pueden ser. También lógica y ¿cómo? Porque factores externos se pueden afectar. La energía varía de acuerdo a las diferentes personas que realizan el ensayo. Sí, esa otra respuesta. Pero ahora es humano todo por eso. Y ya. Listo. Personas poco experimentadas. Pregunta 3. ¿En cuáles ensayos de campo se puede medir la cohesión no drenada de los materiales in situ? Ensayo. No recuerdo la idea de Jehová. No. Pura mentira. No, en serio no. Ese ensayo ese se mide la cohesión no drenada directamente en campo. Pero nosotros no lo vamos a evaluar. ¿Cómo se mide? Porque esto es como un molillo. Si han hecho chocolate alguna vez, si saben lo que es chocolate, ¿no? Que empecemos por lo básico. Unas aspas, entonces eso se clava en el suelo. Y cuando se clava en el suelo, obviamente ustedes tienen que, si lo giran, él va a producir una fuerza, un torque, porque va a tener aquí va a tener un brazo, entonces un torque. A medida que ustedes incrementen ese torque, el suelo va a romper. Entonces se permite girar el ensayo ahí dentro del suelo. Esa fuerza con la que ustedes aplicaron para que se generara el primer giro es la resistencia no drenada directamente. Entonces, ¿cómo la calculan? Pues el documento tiene una medidor aquí cuando se está haciendo la fuerza, es una bombita que va midiendo la fuerza del torque y esa fuerza del torque multiplicada por el brazo y luego trasladada a la base, pues me da una ecuación que da ese tema. Pero básicamente la cuarta, ¿en qué situaciones prefieren emplear cimentación combinada en lugar de cimentación continua? Recuerden que había cimentación continua y cimentación combinada. Yo les decía que la combinada es buena en unos casos muy particulares. ¿Cuándo? Cuando la diferencia entre las columnas, la forma que diga las columnas es un espalda. Si una columna que 40 por 5, ahí es combinada. En cambio es continua si el tengo 10, el tengo 12. Entonces, cuando sea muy grande la diferencia de las cargas que llegan a la columna, se utilizan combinadas. Cuando sean en la misma, prácticamente las cargas se utilizan combinadas. En un sitio de construcción donde se encuentra un estrato de arena saturada, ¿qué condiciones gobierna el cálculo de la capacidad por tanto a corto o largo plazo? ¿Qué es una condición de cálculo a corto plazo o a largo plazo? Algo a corto plazo es algo que nos permite que el agua salga apenas lo construye. Algo a largo plazo es algo que permite que el agua salga apenas lo construye. Entonces, si yo tengo unas arenas y yo construyo, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Va a salir enseguida o se va a demorar muchos años que sale? Sale enseguida. ¿Pero eso qué condición es? Drenada. Y si es drenada es largo plazo. Es exactamente. Si es no drenada es corto plazo. ¿En qué condiciones de suelo, en qué tipo de suelo yo tengo una condición no drenada? Arcilla. Por algo calculo la condición no drenada. Es decir, arcilla, una condición no drenada es una condición a corto plazo. ¿Listo? Esos son los datos. ¿Y en qué influye eso? Por ejemplo, si ustedes van a hacer una construcción, supongamos que ahí el terreno está totalmente saturado, va a ser arcilla. Si ustedes construyeran el edificio hoy, la capacidad de carga de ese suelo la tendrían que hacer con el SU, porque es arcilla y está saturado. Pero digamos que vienen, ustedes proponen que no, antes de hacer el edificio, vamos a dejar que drene la arcilla
esa área y con ese peso interrante todo el material va a drenar. Si drena el material, ya el SU va desapareciendo y empieza a incrementar el ángulo de fricción y la corrosión drenada. Entonces, ustedes pasaron de una condición no drenada a corto plazo a una condición drenada a largo plazo, solamente haciendo una modificación que es drenando primero el material. ¿Qué pasa? Que en qué condiciones se calcula la capacidad de carga. Obviamente, en el largo plazo, porque se van a tener dos parámetros, el ángulo de fricción y la corrosión drenada. En cambio, en corto plazo, solamente van a tener un parámetro que es el esa pregunta está orientada hacia eso. Pregunta 6. De acuerdo con la ecuación de Kucherstag, ¿cómo se podría aumentar la capacidad de carga del suelo? ¿Qué parámetros de ecuación se van a afectar? Porque recuerden que ustedes les da 100 kilopascales, ustedes quieren aumentar la capacidad de carga de esa área. ¿Qué tienen que cambiar de la ecuación para aumentar? Simplemente con la base y la profundidad. Ahora, si la pregunta se modifica, dice qué parámetros del suelo determinan la cohesión, pero cómo caben de la cohesión en el campo, haciendo mezclas de suelo cemento. Recuerden que la cohesión no es más que una cementación del material. Quiero aumentar la cohesión del material, le agrego cemento, o le agrego cal, agrego algo que lo aglutina. Otra cosa, si me agrega material, puede ser extremitar, yo comparto el suelo, entonces ese puede ser, está relacionado directamente con los parámetros geométricos o los parámetros. La pregunta 7. ¿Qué característica mecánica tendrá un material que presenta un estado sobreconsolidado del material? Primero de todo, ¿qué materiales se consolidan? ¿En qué estado tiene que estar eso? Saturadas. Es un estado sobreconsolidado. Por el esfuerzo que está sometido a obra. No, es menor. No el estado sometido en toda su historia. O si lo queremos para apreciar, es cuando el esfuerzo que estaba sometido en toda su historia es mayor. Porque eso es muy duro. Eso es sobreconsolidado. Si un suelo, si supongamos acá, aquí hay anteriormente una montaña 20 metros de altura, ese suelo está sobreconsolidado porque aquí hay una montaña, solamente está esa edificación. Entonces, los esfuerzos que transmite la edificación son mucho menores que la que tenía con la montaña. Entonces, ¿qué característica va a tener este suelo de falta? Menor asentamiento. Más resistencia. Mayor densidad, menor relación de vacíos, todo lo que tenemos en la esas son los análisis que hay que hacer. De su historia, sí, claro. Entonces, como se había una montaña de 20 metros de altura, pero resulta que porque iban a construir rascacielos. Entonces, ¿qué sucede? Algo sí pasó. Digamos que la montaña, la primera situación, cuando la montaña estaba, el suelo estaba soportando un esfuerzo de 200 kilopascales. Y ahora, cuando tú construyes el rascacielos, el esfuerzo es de 800 kilopascales. Lo que más sucede es que estos 200 kilopascales son sobreconsolidados por y 600 kilopascales son nuevos para el suelo. Cuando yo calculo que influye esto, calculo asentamiento. Cuando yo calculo el asentamiento por consolidación, utilizo 200 kilopascales sobreconsolidada y utilizo 600 kilopascales utilizando la ecuación normalmente consolidada. Porque estos esfuerzos son buenos para los suelos, son normales. Esto obviamente me da más cuánto neumático, puede ser un milímetro, entonces me da más cuánto unidad de condición para el suelo. Así se puede entender la condición. La última pregunta dice, el suelo de apoyo para la cimentación de una edificación presenta un estado denso a nivel superficial. ¿Qué tipo de fallas se espera sobre este tipo de materiales? Recuerden cuáles son los tipos de fallas. Estado general, local y por funcionamiento. Entonces, esos tipos de fallas estaban asociados con el estado del suelo. Si
Una mala humedad que se sentía para